Hola a todos, sean bienvenidos a su sesión ¿Cuánto sabe usted sobre acertijos bíblicos? Así que abre tu Biblia porque comenzamos. ¿Cuál fue la primera plaga que Dios envió a Egipto? Tienes solamente 5 segundos para responder. Y la respuesta, por supuesto, que es el agua convertida en sangre, lo encontramos en Éxodo 7 del 14 al 25. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la comida milagrosa proporcionada por Dios al pueblo de Israel en el desierto? Una pregunta muy importante, Dios siempre provee. Y la respuesta es el maná, lo encontramos en Éxodo 16, versículo del 13 al 15. Siguiente pregunta, ¿qué rey construyó el primer templo en Jerusalén? Pues una pequeña pista, es el hijo del rey David. Y por supuesto, la respuesta es Salomón. Lo encontramos en la Primera de Reyes 6. Y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento? Y termina el tiempo y la respuesta, por supuesto, que es el apóstol Pablo. Y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué profeta fue arrojado al foso de los leones? Y corre el tiempo y termina. Y la respuesta, por supuesto, que es Daniel. Lo encontramos en Daniel 6, versículos del 16 al 23. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la profesión de Pablo antes de convertirse al cristianismo? Y corre el tiempo. Y la respuesta, por supuesto, que es fariseo y perseguidor de cristianos. Las encontramos en Hechos 8, versículos del 1 al 3. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Y el tiempo termina y la respuesta, por supuesto, que es Esteban. Lo encontramos en Hechos 7, versículos del 54 al 60. Siguiente pregunta. ¿Qué animal fue enviado por Dios para advertirle a Balaam de que no maldijera al pueblo de Israel? Y la respuesta, por supuesto, que es un asna, una burra. Lo encontramos en Números 22, del 21 al 35. ¿Quién mató al gigante Goliat? Una pregunta muy fácil. Y corre el tiempo. Y por supuesto que sí. La respuesta es David. La encontramos en la Primera de Samuel 17 del 48 al 51. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Y los 5 segundos terminan. Y la respuesta, por supuesto, que es Malaquías. Lo encontramos en Malaquías 4 versículos del 5 al 6. ¿Cuál era el nombre original de Pablo antes de convertirse al cristianismo? Y el tiempo corre, por supuesto que sí. Su nombre era Saulo. Lo encontramos en Hechos 7:58. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego? Y el tiempo termina y por supuesto que fue el profeta Elías. Lo encontramos en la Segunda de Reyes 2:11. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la señal dada por Dios a Noé después del diluvio? Y el tiempo corre. Y por supuesto que sí, una señal hermosa, que es el arco iris. Lo encontramos en Génesis 9, versículos del 12 al 17. ¿Cuál fue el animal que Noé envió primero para comprobar si había tierra seca después del diluvio? Y el tiempo corre y termina. Y la respuesta, por supuesto, que es una paloma. Lo encontramos en Génesis 8, del 6 al 12. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Abraham? Y el tiempo termina y por supuesto que es Sara. Lo encontramos en Génesis 17, 15 al 16. Siguiente pregunta. ¿Qué le ofrecieron los Reyes Magos a Jesús al visitarlo? Una respuesta muy conocida por todos. Y por supuesto que sí, era oro, incienso y mirra. Lo encontramos en Mateo 2:11. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera señal milagrosa que Jesús realizó? La primera señal de Jesús. Y la respuesta, por supuesto, que es convertir el agua en vino. Lo encontramos en Juan 2, del 1 al 11. Siguiente pregunta. ¿Quién traicionó a Jesús por 30 piezas de plata? Y el tiempo corre. Y la respuesta es Judas Iscariote. Lo encontramos en Mateo 26, del 14 al 16. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia? Libro profético. Y la respuesta, por supuesto, que es el Apocalipsis. Lo encontramos en Apocalipsis 1:1.
Siguiente pregunta. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de David en la Biblia? Y el tiempo corre y la respuesta es Jerusalén. Lo encontramos en la segunda de Samuel 5:7. ¿Qué apóstol fue conocido como el apóstol de los gentiles? Escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Y la respuesta, por supuesto, que es Pablo. Lo encontramos en Hechos 9:15. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Te deseamos de todo corazón que Dios te bendiga y sigas creciendo en conocimiento bíblico.